y sus padres. Corría aproximadamente el año 598 a.C. Gobernaba en Babilonia Nabucodonosor. Eran tiempos de guerras y de campañas bélicas. Nabucodonosor decide invadir a Jerusalén. Invade a Jerusalén y arrasa con todo, incluyendo el templo. Masacraron, mataron hombres y mujeres, niños y adultos. Y a los que no mataron y a los que podían servir para algo se los llevaron cautivos, desterrados a tierra de Babilonia. Después de una gran guerra que sembró dolor, pánico, espanto y destruyó toda la esperanza de este pueblo, incluyendo al profeta Ezequiel. Fueron llevados hacia Babilonia en calidad de esclavos o de presos de guerra. En esa circunstancia, ¿cuál era el ánimo de Israel? ¿Cuál era el ánimo de la ciudadanía que había puesto su esperanza supuestamente en Dios? El mismo profeta, que también era sacerdote, estaba ministrándole a los cautivos, pero él mismo no tenía respuesta para la situación que lo embargaba. La esperanza había huido de su presencia. Y en esa condición, Dios llama a Israel para enseñarle algo. Y dice el versículo 1 al 3 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor, tú lo sabes. Esto es un cuadro de la situación espiritual de Israel. Dice: los huesos ya estaban secos. Y encima de que estaban secos, estaban esparcidos, dispersos por el monte, por el campo. Estos huesos representan a Israel. Este es el pueblo de Israel. El profeta, que es uno de los afectados con la situación social y política de su pueblo, Dios lo toma y lo pone en medio para que vea y tuviera una idea de cuál es la situación del pueblo de Israel. Y en esta visión hay por lo menos 3 mensajes. El primer mensaje es una orden. A los huesos se le pide que escuchen. Dice el versículo 4 y 5 resumido. Dios le dijo al profeta: profetiza o predica o habla sobre estos huesos y dile: huesos, así dice Jehová, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Una orden. Diles a ellos que escuchen palabra de Jehová. Yo hago entrar espíritu en ustedes. El segundo mensaje es que Dios lo hace escuchar. El escuchar es vital para recuperarnos de cualquier adversidad, prestar atención en el consejo, escuchar la voz de Dios. Todo esto produce cambio. Notemos cómo Dios envía a un hombre a un campo sin esperanza. La orden es escuchar lo que va a decir el profeta, porque después de escuchar vienen las soluciones. ¿Qué es lo que menos hace nuestro mundo siglo XXI? Lo menos que hace la gente de este tiempo es escuchar. No escuchan ni a sus líderes, mucho menos escuchar a Dios. El pueblo no ha querido escuchar
la voz de Dios. El pueblo estaba disperso como hueso seco. No había esperanza de vida, no había esperanza de recuperación. Dios le dice que escuche. La orden es escuchar, porque escuchar produce cambio. ¿Y qué pasa? Mientras el profeta explica, predica o profetiza, pasó algo. Dice el versículo 7. Y hubo gran ruido mientras yo predicaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso a su hueso. Lo primero es que los huesos oyeron. Lo segundo es que entendieron. Y lo tercero es que obedecieron. Dice el profeta que mientras él predicaba, oyó un ruido. Y cuando observa, nota que cada hueso está moviéndose hacia otro hueso. Cada hueso está buscando su hueso correspondiente. Y cada hueso se juntó con su hueso. Cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, se produce un movimiento en nuestro ser. Y cada quien busca el orden correspondiente. Porque para algo escucha el mundo o escucha la gente la voz de nuestro Dios. ¿Qué decía el mensaje del profeta? Fíjese. El profeta trae un mensaje de vida. Pero antes de Dios dar vida, apaga ese. Quiere que le escuchemos. O sea, Dios llama nuestra atención. Dios quiere que yo le preste atención. Dios quiere que yo escuche su voz. Así como aquellos huesos que a pesar de estar secos, quiere decir que no había ningún vestigio de esperanza. No había la más remota esperanza de vida. Pero a pesar de esta remota esperanza, ellos oyeron la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios, lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Porque si este mundo escuchara la voz de Dios, otra suerte fuera la suya. Pero la gente, los jóvenes y los viejos, se resisten a escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. Estos huesos escucharon la voz de Dios y no solo la escucharon, la obedecieron. Y cada uno buscó su hueso. Ahora que está cada uno junto con su hueso, que buscó el orden. Porque cuando Dios habla es para buscar el orden. Decimos que la gente no escucha la voz de Dios. Porque el mundo que hoy vivimos nosotros, en este 2021, es un mundo desordenado. Si el hombre oyera la voz de Dios, no abandonara a su familia. Si el hombre, si la mujer, si los seres humanos escucharan la voz de Dios, fueran respetuosos de las leyes, no maltrataran el medio ambiente, no maltrataran a su prójimo, no fueran egoístas ni avaros. Pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Los huesos escucharon la voz. Y dice que cuando cada hueso se junta a su hueso, se forman esqueletos. Y pasan de esqueletos a cadáveres. Primero se forman los esqueletos, el armazón de osamenta. Luego sube carne y tendones sobre esos huesos. Pero todavía son muertos. Pasaron de esqueletos a cadáveres.
Ahora tienen apariencia, porque ya usted puede ver la edad, puede ver las facciones, puede ver la tez de aquellos cadáveres, porque ya tenían tendones. Y dice versículo 10, 8 al 10. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: hijo de hombre, profetiza, di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y entró espíritu sobre ellos y vivieron, un ejército grande en extremo. Ahí termina la visión. Un gran ejército grande en extremo, de pie, de huesos secos a un ejército. Ahora, ¿cuál es la interpretación bíblica que Dios le da o que contempla la Biblia a esta visión? Está en el versículo 11 al 14. Todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero dice Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros y los haré subir de sus sepulturas y sabrán que yo soy Jehová. Para ellos no había ninguna esperanza de vida y menos de un ejército. Pero dice Dios: yo abro tus sepulcros, haré subir de sus sepulturas y sabrán que yo soy Jehová. Está invitándonos a que, a pesar de todo, aunque ya estemos sepultados, Dios puede levantarnos y devolvernos a la vida. Eso lo hizo con Israel. Estaban cautivos en Babilonia, incluyendo profetas y sacerdotes. No había nada ni nada que pudieran hacer para volver a ser pueblo. Y Dios le da la esperanza de que volverían a su tierra, a su libertad. Estos hombres y mujeres jamás pensaron volver a lo que ellos habían sido. Pero el profeta vino con una predicación, con un mensaje de esperanza, aparentemente en tiempo oportuno. Porque uno dice: ¿y para qué le trae un mensaje de esperanza a esqueletos? Esto nos lleva a nosotros a pensar en el mundo orgulloso que vivimos, cuando creemos que todo lo hemos alcanzado, pero las cosas prioritarias y vitales muchas veces se han escapado. Y nosotros a veces creemos que el mundo está tan grave o está tan muerto que no tiene esperanza. Cuando observamos el movimiento de la raza humana, el trajinar de la sociedad, nosotros pensamos: ya aquí no hay nada que podamos hacer. Pero fíjese, a pesar de que no se ve esperanza espiritual, de que la gente marcha hacia la derrota, de que el hombre ha dejado de amar a Dios y de amarse a sí mismo, de que ha violado todas las leyes y las reglas establecidas por Dios, nosotros seguimos insistiendo porque somos supervivientes. Estamos luchando aparentemente contra un imposible, como luchó Ezequiel, el que se presenta a un campo de huesos a predicar y a dar órdenes. Lo menos que puede estar mal de la mente. Es imposible, así como imposible estaba la esperanza de Israel, así como imposible de solución está el mundo que nosotros vivimos. Pero hay sobrevivientes, hay supervivientes, porque somos los que hemos creído que Dios no ha muerto.
Y fíjese que los supervivientes siempre han sido los mismos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes en la peor de las circunstancias confían en la provisión de Dios, en la intervención divina? Siempre han sido los supervivientes. Nosotros recordamos el tiempo de Noé y quiénes fueron los que salieron ilesos del diluvio, los que creyeron y se agarraron de la esperanza de Dios, los que pudieron escuchar y obedecer cuando Noé habló, cuando Noé trajo el mensaje que Dios había enviado. Los únicos que entendieron, que oyeron y creyeron, tal vez porque no le quedaba de otra, fue la familia de Noé. Pues fueron los únicos que se salvaron. Cuando las 10 plagas de Egipto, allá en el Génesis, cuando sale el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, las únicas casas donde no llegó la muerte fue las casas de aquellos que creyeron el mensaje del enviado de Dios y marcaron el dintel de sus casas con sangre de un cordero sacrificado al Señor. Supervivieron. Nosotros sabemos de la esclavitud de Egipto. Cuando no había esperanza aparece Moisés y los que creyeron no sucumbieron. Hoy, como Israel, el mundo y hasta muchos de nosotros, muchos religiosos, han perdido la esperanza. Pero tengo para decirles que en medio de este campo de huesos secos tenemos que clamar, tenemos que advertir las verdades divinas, las verdades imperecederas del reino de los cielos. Sabemos que lo que le espera a nuestros nietos es peor que lo que vivimos nosotros hoy. Hoy estamos en un mundo sin esperanza. Hoy nosotros sabemos que los jóvenes crecen frente a un horizonte oscuro sin estar seguros de nada. Nadie se imagina cuántas plagas faltan, cuántos virus, cuántas nuevas cepas de virus, cuántas mutaciones, cuántos confinamientos nos faltan aún. Aguardamos impotentes, aguardamos sin disfrutar de lo mejor de esta vida, que nos impidan todas estas medidas y todas estas plagas nos impiden compartir y socializar, que es de las mejores cosas que nos proporciona la vida en esta tierra. Encontramos una sociedad que se desploma, con ídolos falsos, que como castillos de hielo son destruidos por el sol de la corrupción, la mentira y la injusticia. Y uno se pregunta, ¿podrá haber esperanza en medio de este campo de huesos? ¿Podrá haber esperanza en la justicia del siglo XXI? ¿Podrá haber esperanza en la equidad social del siglo XXI? Creo que seríamos demasiado crédulos para pensar que este mundo está en vía de solución. Nos preguntamos, ¿podrá haber esperanza en medio de este campo? Solamente si se toma la decisión de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Todo el que tiene 5 sentidos y lee los periódicos, escucha las noticias y ve lo que está ocurriendo en el mundo civilizado de hoy, ve cómo madres matan a sus propios hijos, ve cómo padres, cómo hijos se levantan contra sus padres,
Ve los abusos y las injusticias que se cometen a nivel social y a nivel de empleomanía. Ve cuántas cosas negativas se siembran y se cosechan. Todo el que está observando la sociedad moderna tiene que llegar a una conclusión: no hay esperanza. Sin embargo, Dios siempre deja una puerta abierta, y por eso estamos predicando que somos supervivientes, porque de esta crisis, de estas pandemias, de estos terremotos, vamos a salir airosos, pero van a salir triunfantes, van a salir victoriosos, única y exclusivamente aquellos que se atrevan, aquellos que sean capaces de levantar la mirada por encima de la penumbra, por encima de la sombra, por encima de la basura, y observar al sol de justicia, observar la palabra del Eterno, que tiene una solución oportuna para cada uno de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 7, nosotros encontramos una brecha de lo que Dios nos quiere decir. En medio de un proceso judicial que Dios desata sobre la impiedad y la maldad de este mundo, Dios deja ver una ventana de gracia para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos que por oscura que esté la noche, hay un rayo de luz. Que nosotros entendamos que por mala que esté la gente, hay un remanente que no se ha contaminado. Para que nosotros entendamos que por turbulento que estén los vientos, que por alta que estén las ondas del mar, nuestro barco no se va a hundir si tenemos nuestra esperanza puesta en Jesucristo. En medio de un proceso judicial, Dios deja ver algo. Es el peor momento de la peor crisis del final de los siglos. Terminando el 6º sello del capítulo 6 de Apocalipsis, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? Cuando Dios comience a pasar factura, cuando Dios comience a llamarnos la atención, dice el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, que los grandes, los capitanes, los generales, los poderosos estarán de rodillas clamando al sol, clamando a la luna y a las estrellas: caed sobre nosotros, cúbrannos de la ira de aquel que viene, porque su día ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí mismo comienza el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se abre una nueva sección de trompetas. Y dice el versículo 1: una selección de judíos, una multitud incontable de todo el pueblo aparece en la escena. El Señor nos presenta que en medio de el proceso ya iniciado de los últimos juicios, aparece una cantidad de judíos que Dios selló para que puedan pasar lo peor de esta historia y salir victoriosos, y los separa y le da la esperanza de que ellos van a salir victoriosos. Inmediatamente en el versículo 14 aparece otra multitud que, a pesar de los juicios que ya se han desatado, aparece una multitud incontable de todo pueblo, raza y lengua. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y cuando esta escena se está desarrollando frente a Juan el apóstol, aparece un anciano y hace una pregunta: ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde vienen?, le preguntan a Juan. Señor, tú lo sabes. Y él le contesta a renglón seguido:
Esos son los que han pasado por grandes tribulaciones y no han manchado su ropa. Es decir, hermanos, es decir, amigos, estamos en el peor de los tiempos de la historia de la humanidad. Nunca había habido tanta maldad como la hay en este tiempo. Nunca habíamos visto tantos crímenes, tanto derramamiento de sangre, tantos abusos como los estamos mirando en este tiempo. Y cualquiera piensa, nadie sirve, todo se perdió. No. Hay un grupo que no ha manchado su vestidura y que se ha mantenido fiel, haciendo la honra y la voluntad del Señor. Pero hoy estamos frente a un campo de huesos secos. Tal vez más seco que lo que vio Ezequiel. Porque cuando uno observa con el microscopio de la inteligencia humana, descubre que no hay nada que sirva en esta tierra. Todo se ha perdido. Desde los niños hasta los ancianos. Y lo último que se ataca ahora es la fe. La fe está siendo atacada como nunca, desde todos los ángulos, para que la fe desaparezca, porque la fe le da vida al alma, con o sin pandemia. Muchos la han perdido, muchos le atribuyen la pérdida de su fe al proceso de la crisis sanitaria por la cual ha estado pasando el mundo. Se han quedado estáticos, convertidos en esqueletos, en cadáveres espirituales, algunos encerrados en sus casas, petrificados, parece que esperando al ángel de la muerte que vaya en busca de ellos. La fe ha sido atacada por radio, por televisión, por prensa, en universidades, en escuelas, en enseñanza desde los niños, desconstruyendo la fe que ha sido sembrada en los corazones. Está siendo atacada para que la gente no busque a Dios. Y actualmente nos consta, vivimos en una sociedad llena de zombies, gente sin esperanza, gente sin motivación, angustiados, depresivos, deambulantes, gente que no ama a Dios ni ama su propia vida. Nosotros somos testigos porque lo leemos y lo escuchamos en los noticiarios, cómo el suicidio y el homicidio van en aumento. La gente ha dejado de amar, la gente se aborrece hasta su propia vida. Hoy siglo XXI, 1 de enero del año 2021, y de aquí en adelante, y en los pocos años de atrás, hoy, en este tiempo moderno, asesinar el hijo en su vientre es señal de progreso y adelanto social. Los países atrasados no han aprobado el aborto. Los países adelantados han aprobado el aborto, han legalizado el aborto. Lo que hace una diferencia, los países legales, los países adelantados son los que matan a los niños en el vientre. Los países atrasados son los que respetan la vida de su hijo. La Biblia lo dijo con tiempo. Hay al que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hay del que a lo amargo dice dulce y a lo dulce dice amargo. Tenemos nuestra propia posición, porque hoy el debate es si dejamos vivir o si matamos una criatura inocente. Cuando el debate de hoy debía ser cómo salimos de la crisis económica, cómo salimos de la crisis sanitaria que nos abate. Estamos discutiendo en el Congreso si matamos o no matamos al niño en el vientre de su madre. Nosotros tenemos una percepción personal. Veo el aborto
como el resultado de un estado espiritual en el cual vive la humanidad que se ha rebelado en contra de Dios. El aborto es una consecuencia, no una causa. Por ejemplo, una mujer que respete a Dios y que tenga valores éticos y morales jamás matará a su hijo. En cambio, una mujer que no le teme a Dios ni ama a su propia vida no lo pensará dos veces al eliminar a su hijo, solo para que no la estorbe en su vida libertina. Esto mismo puede ocurrir con los médicos. Sí, voy, un momento. Igual ocurre con los médicos. Médico temeroso de Dios, médico fiel al juramento hipocrático, jamás se prestará a un crimen semejante. En resumen, no creo, y esto es una posición personal, no creo que la solución dependa de una legislación. Repito, no creo que la solución de este problema dependa de una legislación. Creo más bien que es un tema de conciencia y un tema de salud. Las iglesias debemos hacer mejor nuestro trabajo, porque la iglesia es la llamada a inculcar valores en el corazón de mujeres, de niñas y de niños. La iglesia es la llamada a formar hogares y los hogares a formar personas. Eso es lo que está ocurriendo. No hay conciencia, no hay valores. Lo que hay son antivalores. Lo que hay es una soberbia rebelión contra Dios. Se han rebelado contra todo lo que Dios ha establecido y no les queda de otra que convertirse en criminales hasta de sus propios hijos. Otra de las negatividades o de las cosas feas de nuestro tiempo, de este mundo, de este campo de huesos secos modernos, es la cantidad de información negativa que recibimos. Los medios de comunicación están repletos de información negativa o desinformación. A veces hay que apagar el televisor para que no bote sangre por las pantallas. Nosotros estamos siendo víctimas de un bombardeo informático y nos están adecuando nuestra mente a lo que el sistema diabólico quiere que nosotros creamos y hagamos. Y a base de noticias y de constante información, no pasan 10 minutos sin que nos llegue una noticia negativa, van haciendo que nuestra mente se adapte a esta situación de crisis. Los medios, las informaciones presagian crisis, presagian plagas, presagian, anuncian más confinamiento, más distanciamiento. Resultado del encerramiento y el pánico generalizado, se ha deteriorado la salud de la mente, se han aumentado la violencia y la agresividad, porque ese es el mundo que estamos formando. Y cree usted que una información que usted 24 horas al día no puede escapar, podrá mantener su mente limpia, libre y victoriosa frente a tanta negatividad de nuestra sociedad. Estamos peor que el campo de los huesos secos y estamos en tiempo de escuchar la voz del profeta, la voz de la palabra de Dios. Y nosotros preguntamos, de todas estas situaciones adversas, ¿habrán héroes? Hay poca posibilidad, pero quienes logremos salir ilesos de esta guerra sin cuartel, seremos llamados los supervivientes. El fin está cerca, muy cerca. Estamos avanzando hacia una hecatombe final. Y los científicos y los globalistas lo saben. Esto explica los aprestos que hacen para una inútil supervivencia. Tratan de amortiguar
golpes, porque saben que lo que viene será irresistible. Habrá supervivientes, lo creemos. De toda esta maldad, de toda esta malignidad, habrá supervivientes. Sí, los habrá. Los habrá en la política. Los supervivientes. Habrá supervivientes del monstruo de la corrupción y la calumnia. Porque estamos en una sociedad donde el que no se corrompe no sirve. Donde hay que corromperse para estar de acuerdo con lo que se mueve en el ambiente. Pero hay gente que ha puesto la marca de la sangre de Cristo en su frente, y no importa lo que el diablo haga y lo que el diablo invente, no nos vamos a doblegar. Seremos los pocos supervivientes de esta catástrofe. ¡Gloria a Dios! Habrá supervivientes de la familia. Habrá supervivientes de la descomposición y la falta de afecto natural. Pocos supervivientes de la constante amenaza y crímenes contra las damas a manos de bestias con cuerpos de hombre. Y la iglesia supervivirán aquellos que no se distraigan, aquellos que mantengan su mirada puesta en nuestro guía y salvador Jesucristo, aquellos que no se distraigan, aquellos que no dejen que el mundo rompa su comunión con Dios. Esos seremos los supervivientes del final de los siglos. Hay muchos que lamentablemente están congelados dentro de sus propias congregaciones, alegando cualquier causa, cualquier razón. Pero sabemos que el Señor no ha fallado. El Señor no fallará. Y dice la Biblia, el que me busca, me encuentra. Y hoy estamos en un mundo que se debate entre la vida y la muerte. En un mundo que si continúa por la senda que va, nadie va a escapar. Solamente aquellos que en cualquier momento nos van a sacar de esta tierra y nos van a levantar a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, a un lugar especial. Y dice la Biblia, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Supervivirán aquellos que no se dejen matar la fe, aquellos que se agarren con uña y diente de Jesucristo, aquellos que sepan, que recuerden que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que nos ofrece esta sociedad pasará, pero nosotros, los que hemos creído en el eterno Dios, los que hemos creído en el Creador, los que hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo, recordamos las palabras del profeta Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Supervivientes, solo aquellos que por encima de las dudas, por encima del pecado, por encima de la corrupción, por encima de la maldad, por encima de las dudas, levantemos la cabeza. Amén. Y miremos a Jesucristo y a este glorificado a la diestra del Padre. Ojalá que cada uno de ustedes, gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, estemos dentro del grupo de aquellos que van a supervivir a toda esta catástrofe que viene sobre la tierra. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Termina tu obra en los corazones. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora quiero invitar a los amigos que nos han escuchado, si han entendido, si Dios tocó tu corazón, si entiendes que lo que hemos predicado es la verdad, si sabes que tu situación no es la mejor frente a Dios, si anhelas, si quieres un acercamiento a Dios,
te voy a guiar en una oración. Quiero que repitas conmigo esta oración, donde quiera que estés. Vamos a pedirle perdón al Señor. Cierre sus ojos si es posible y repita conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, te agradezco la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Señor, reconozco que he pecado, que he tenido una vida desagradable a ti. Me arrepiento de esa vida y te pido perdón. Te pido perdón y te entrego mi vida, mi alma, mi voluntad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y solo quiero que Él sea mi guía. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén. Si lo has hecho de corazón, debes asistir a una iglesia cristiana evangélica, debes leer la Biblia todos los días y debes hablar con Dios en oración. Dios le bendiga. Feliz 2021. Amén.